Creo que en el video pasado quedó mucho más claro la idea de que eran vectores linealmente dependientes y linealmente independientes. Y en este video lo que quiero ver es una forma un poco más matemática, un poco más abstracta o algo un poco más formal, una definición más formal de lo que es linealmente dependiente y bueno, por ende también lo que es linealmente independiente. Por lo tanto me voy a tomar un conjunto de vectores, me voy a tomar los vectores v1, v2, v3 hasta vn. Este es un conjunto de vectores y bueno, yo voy a decir que este conjunto es linealmente dependiente si y solo si pasa lo siguiente. Y ojo, si y solo si es un operador matemático muy importante. Hay veces que se pone como un si con una i de más y hay veces que se escribe como una bicondicional, que es esta flecha doble. Este conjunto de vectores es linealmente dependiente si y solo si pasa lo siguiente: si C1 por V1 más C2 por V2 más todos los demás más Cn por Vn es igual al vector, toda esta suma es igual al vector 0. Al vector 0, por lo tanto voy a poner un 0 remarcado, o en su dado caso, el vector 0 es aquel vector que tiene todas sus entradas ceros. Y bueno, como no sé en qué dimensión estamos, voy a poner un vector con muchos ceros, porque al final estoy hablando en forma muy general. No estamos tomando unos vectores solamente en R2 o en R3, estamos tomando unos vectores en cualquier dimensión. Y bueno, si pasa esto, entonces va a pasar esta combinación lineal, o en su dado caso, al revés, si pasa esta combinación lineal que nos dé el vector 0, entonces vamos a obtener que estos vectores son linealmente dependientes. Y ojo, esto es válido si algunas CIs no son 0. Es decir, que si existe al menos una CI, alguna constante de todas estas constantes que tengo aquí, que no es 0, se cumple esto. Ojo, esto quiere decir que al menos una de estas constantes, al menos una, con una que no sea 0 y se cumpla esto, entonces va a pasar el sí y solo sí. Es linealmente dependiente si pasa que esta combinación lineal es igual a 0 al vector 0 y viceversa. Y fíjate la importancia de que al menos una CI sea distinta de 0, porque si todas fueran 0, pues al multiplicarlas por un vector, me daría claramente el vector 0. Y bueno, en el video pasado yo les había dicho que un conjunto de vectores era linealmente dependiente si al menos un vector lo podíamos ver como combinación lineal de los demás. ¿Se acuerdan? Déjenme escribirlo de esta manera. Vamos a ponerlo un poco más matemático. Yo les dije en el video pasado que si yo tenía un vector, no sé, vamos a suponer que es el vector v1, vamos a tomarnos el vector v1. Recuerda que al final puede ser cualquier vector. Entonces estoy suponiendo que el vector v1 es aquel que era linealmente dependiente de todos los demás. Es decir, se veía de la forma, vamos a cambiar de constantes, a1 por v2, no, déjenme poner esto mejor. A2 por V2 más A3 por V3 más todos los demás hasta AN por Vn. Es decir, veíamos que un vector era linealmente dependiente si existía una combinación lineal de todos estos vectores que precisamente nos daban este vector. Esto es lo que habíamos visto en el video pasado, ¿se acuerdan? Bueno, déjenme ver si realmente esta definición es congruente con lo que acabamos de decir, es decir, es congruente con este sí solo sí. Si yo encuentro una combinación lineal de todos estos vectores que sea igual a 0 y que alguna de estas constantes sea distinta de 0, entonces ya acabé. Y bueno, lo primero que voy a hacer es pasar a v1 del otro lado. Lo voy a pasar con signo negativo, entonces me queda el vector 0 es igual a menos 1 por v1 más a2 por v2 más a3 por v3 más an por vn. Y lo único que hice fue pasar al vector v1 del otro lado con signo contrario, o dicho de otra manera, multiplicado por menos 1. Pero fíjate qué bonito, porque ya encontramos que el vector v1, al menos este vector, está multiplicado por una constante que no es 0, porque la constante que está multiplicando v1 es este menos 1. Por lo tanto, fíjate en la definición que tengo aquí a la derecha. Tengo que encontrar una combinación lineal de todos estos vectores que me dé el vector 0 y que al menos uno, con una de estas constantes que están multiplicando estos vectores, sea distinta de 0, por lo tanto es linealmente dependiente. ¿Qué crees? Encontré una que es distinta de 0. ¿Cuál? Menos 1. Menos 1 está multiplicando v1 y nos da el vector 0. Por lo tanto, estamos dándonos cuenta que sí, en efecto, la forma en la que veíamos linealmente dependiente en el video pasado es congruente con esto que les estoy diciendo. Y bueno, ahora ¿qué va a pasar al revés? Si yo tengo este de aquí y quiero llegar a lo que vimos en el video pasado, a que uno de los vectores se puede escribir
como combinación de los demás. Y ojo, estoy suponiendo que al menos una de estas constantes es distinta de 0. Por lo tanto, sin pérdida de generalidad, voy a tomarme que la primera constante es distinta de 0. Es decir, vamos a suponer que C1 es distinta de 0. Y bueno, a continuación lo que voy a hacer es dividir todo entre C1 y como C1 es distinto de 0, no pasa nada y sí puedo encontrar esta división. Entonces me queda B1 más C2 entre C1 por B2 más todos estos más Cn entre C1 es igual a 0. Y bueno, si ya dividí todo entre C1, lo que voy a hacer a continuación es pasar el B1 del otro lado de esta igualdad. Lo voy a pasar con signo contrario, entonces me queda C2 entre C1 por B2 más todos estos más Cn entre C1 por Bn. Aquí me faltó el Bn, aquí arriba estaba olvidando este Bn. Y bueno, esto va a ser igual a menos B1, porque estoy pasando al vector B1 del otro lado. Y bueno, si yo lo que quiero es que este vector sea positivo, entonces voy a multiplicar todo por menos y me queda menos C2 entre C1 por B2 menos Cn entre C1 por Bn es igual a B1 positivo. ¿Y qué creen? Ya encontré una combinación lineal de estos vectores que me da el otro vector. Es decir, de B2, B3, B4 hasta Bn, que me dan el vector B1, que era justo lo que veíamos en el video pasado. Por lo tanto, esto quiere decir que también es congruente con lo que vimos en el video pasado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de todo esto que acabamos de ver, sobre todo de esta forma de encontrar una combinación lineal de todos los vectores con alguna de estas 6 que sea distinta de 0, que sea igual al vector 0, para probar si el conjunto de vectores es linealmente independiente o en su dado caso linealmente dependiente. Vamos a ver si encontramos todas estas constantes y alguna que no sea 0. Entonces, vamos a tomarnos el siguiente ejemplo. Me voy a tomar el conjunto de vectores 2, 1, y después me voy a tomar el siguiente vector, el vector 3, 2. Y bueno, este conjunto de vectores, que es de dos vectores, quiero saber si es linealmente dependiente o linealmente independiente. Y pues bueno, para resolver esta pregunta vamos a utilizar lo que ya aprendimos, lo que acabamos de ver. Vamos a tomarnos una combinación lineal de estos dos vectores y a esto vamos a igualarlo al vector 0. Y esto es para fijarnos en qué es lo que va a pasar con las constantes. Por lo tanto tengo que C1 por el vector 2, 1 más C2 por el vector 3, 2 tiene que ser igual a 0. Y bueno, esto es para ver si son linealmente independientes o linealmente independientes. Y bueno, vamos a ver cuál es cada caso. Si yo tuviera que C1 o C2 es distinto de 0, es decir, no es 0, entonces va a implicar que es un sistema dependiente. ¿Recuerdas? Justo esta fue la definición que vimos ahí arriba. Si C1 o C2 era distinto de 0, entonces era un sistema dependiente. Y date cuenta que este es el otro caso. Si C1 o C2 no es 0, pues el otro caso me queda que C1 y C2 ambos sean igual a 0. Entonces me queda que es un sistema independiente. Y bueno, ¿cómo voy a saber esto? Pues lo que quiero que veas es que aquí tengo una constante que multiplica un vector más otra constante que multiplica otro vector igualados al vector 0. Esto quiere decir que puedo igualar componente por componente. La componente x de la suma de los vectores igual a la componente x del vector 0 y la componente y también. 2 veces C1 más 3 veces C2, este es el vector 0. Recuerda que es el vector cuyas entradas son 0 y 0. Por lo tanto me quedaría 2 veces C1 más 3 veces C2. Esto tiene que ser igual a 0. Esto es lo que debe de pasar para que se cumpla la primera componente. Y en la segunda componente me queda que una vez C1, es decir C1, más 2 veces C2 tiene que ser igual también a 0. Y ya con esto llego a un sistema de ecuaciones de los que ya conocemos en álgebra. Es un sistema de ecuaciones de 2×2 muy sencillo de realizar y esto lo podemos resolver utilizando nuestro conocimiento de álgebra. Por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación 1 por 1 medio y me va a quedar C1 más 3 medios de C2, estoy dividiendo toda esta ecuación entre 2, es igual a 0 entre 2, que es 0. Y a continuación lo que voy a hacer es restar la ecuación 2 a esta ecuación de verde. Me va a quedar C1 menos C1 se cancelan. 2 veces C2 menos 3 medios de C2, esto es lo mismo que 1 medio de C2, y 0 menos 0 me queda 0, y de aquí obtengo que C2 es igual a 0. Yo obtuve que la primera constante es igual a 0. ¿Cuánto vale C1? Bueno, si yo pongo aquí 0, esto se cancela, esto se va a 0, y me queda que C1 más 0 es igual a 0, y de aquí obtengo que C1 también es 0. ¿Y qué crees? Ya encontré mi valor de mis dos constantes. Y este valor es único. Cuando C2 y C1 es igual a 0, se cumple este sistema de ecuaciones y por lo tanto se cumple esta igualdad.
Y entonces, ¿eso qué significa? Que si C1 y C2 ambas son 0, es que mi sistema tiene solamente vectores linealmente independientes. Y bueno, recuerda que si tenemos un conjunto con vectores linealmente independientes, entonces, ¿cuál era el espacio vectorial generado por dos vectores que son linealmente independientes? Pues claro, el espacio vectorial generado por dos vectores linealmente independientes, en el caso de R2, es R2, es decir, el plano cartesiano. Por lo tanto, lo voy a poner aquí. El espacio vectorial generado por estos dos vectores es R2. Y bueno, todo esto utilizando lo que acabamos de aprender, utilizando que si tenemos una combinación lineal de dos vectores igual a 0, nos tenemos que fijar en las constantes para saber si es el sistema independiente o dependiente. Así que déjame usar otro ejemplo. Y para esto voy a necesitar un poco de espacio, por lo tanto voy a mover mi pantalla hasta acá arriba. Y ahora la voy a mover un poco hacia la derecha y ya quedó mucho mejor. Perfecto, voy a tomarme en esta ocasión un conjunto de tres vectores. Mis tres vectores van a ser los siguientes. Van a ser el vector 2, 1. También me voy a tomar el vector 3, 2 y también me voy a tomar por último el vector 1, 2. Y bueno, lo que quiero saber es lo mismo, si estos tres vectores son linealmente dependientes o independientes. Y bueno, para esto lo que voy a hacer es utilizar lo que ya vimos, lo que acabamos de ver. Es decir, voy a buscar una combinación lineal de estos tres vectores que me den el vector 0, para fijarme en las correspondientes constantes y ver si son o todas 0 o al menos una es distinta de 0. Por lo tanto, déjame ponerlo. C1 que multiplica el vector 2, 1 más C2 que multiplica el vector 3, 2 más C3 que multiplica el vector 1, 2. Esto tiene que ser igual al vector 0, 0. Date cuenta que seguimos con vectores en R2. Bueno, esto es lo que hay que hacer en un primer paso. En un segundo paso es plantear el sistema de ecuaciones correspondiente a esta igualdad. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Tengo dos veces C1 porque estoy multiplicando la primera componente de mi primer vector por la primer constante. Entonces me quedaría dos veces C1 y después tengo que multiplicar 3 veces C2, porque estoy multiplicando la primer componente de mi segundo vector por mi constante, entonces me queda 3 veces C2, y a esto le voy a agregar C3 y va a ser igual a la primer componente del vector 0, que es 0. Y después voy a hacer lo mismo para la segunda componente, me queda C1 más 2 veces C2 más 2 veces C3, esto tiene que ser igual a la segunda componente del vector 0, 0, que es 0. Y ahora tengo un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Y bueno, de una vez te adelanto, si yo tengo tres vectores en R2, el sistema es siempre dependiente. Y es que al final date cuenta de esto. Si supongamos que dos de estos vectores generan el plano cartesiano, entonces el otro vector existe también en el plano cartesiano, pues es un vector también en R2. Y por lo tanto, como existe en el plano cartesiano, entonces se va a poder escribir como una combinación lineal de los otros vectores. Esto suponiendo que dos de ellos sean linealmente independientes, porque si los tres fueran linealmente dependientes, pues ya acabamos. Son linealmente dependientes y formarían una línea recta. Entonces, si te das cuenta, aquí tengo tres vectores y ya la respuesta sería que tenemos un conjunto con unos vectores linealmente dependientes y van a generar todo R2. Así que déjame escribirlo. Si tenemos tres vectores en R2, son linealmente dependientes. Pero de todas maneras, aunque tengo aquí las dos ecuaciones con tres incógnitas, voy a intentar resolverlo para que te des cuenta que en efecto pasa lo siguiente. Como tengo tres incógnitas, voy a fijar a una de estas incógnitas y voy a suponer que C3 le voy a dar el valor de menos 1. Voy a poner que C3 es igual a menos 1 para que yo tenga un sistema de ecuaciones con solamente dos incógnitas y dos ecuaciones, por lo tanto tenga solución. Entonces, ¿qué me quedaría si C3 vale menos 1? Bueno, date cuenta que al sustituir a C3 por menos 1, voy a obtener un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones, por lo tanto debe de tener solución. Y ojo, estoy tomando un valor para C3 arbitrario. Puedo tomar cualquier valor para C3, pues este sistema tiene tres incógnitas. 2 veces C1 más 3 veces C2 menos C3, pero C3 es menos 1, esto va a ser igual a 0. Y por otro lado tengo que C1 más 2 veces C2, y aquí es 2 veces C3, es decir, menos 2 es igual a 0. Y bueno, ya tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones, y por lo tanto voy a intentar resolverlo. Me parece que a esta ecuación, a la ecuación número 2, la voy a multiplicar por 2, entonces me queda 2 veces C1, 4 veces C2 y menos 4 igual a 0. Y voy a restar la primera ecuación a la segunda ecuación.
ecuación. ¿Qué me va a quedar? Me queda 2C1 menos 2C1, se cancelan, se van. Después 3C2 menos 4C2 me quedaría menos C2. Y después 1 menos 1 menos 4 me queda 3 positivo. Menos 1 más 4 me queda 3 positivo y esto es igual a 0. Si estamos bien, a ver, déjame checar. 3 menos 4 es menos C2 y después 1 menos 4 me queda 1 más 4, lo cual es 3 positivo. Y bueno, de aquí voy a despejar a C2, por lo tanto lo que voy a hacer es pasar a... Voy a pasar el 3 del otro lado y va a pasar con signo contrario. Me queda que menos C2 es igual a menos 3. Déjame ponerlo aquí. Menos C2 va a ser igual a menos 3. Y como tengo dos negativos, los voy a convertir en positivos al mismo tiempo y me queda que C2 es igual a 3. Y ya tengo a C2, pues entonces lo único que me falta es sacar a C1. Entonces, ¿qué va a pasar si en la segunda ecuación yo sustituyo a C2 y a C3? Y entonces me va a quedar 2 por 3 es 6, menos 2, 2 por menos 1 es menos 2, esto es igual a 0, y aquí obtengo que C1 más 4 es igual a 0, y C1 es igual a menos 4. Y ya tengo mis tres constantes, C3 es igual a menos 1, C1 es igual a menos 4, C2 es igual a 3, y al menos una es distinta de 0, por lo tanto me está diciendo que el sistema es dependiente, y además cumple que si yo multiplico C1 por el primer vector, es decir, menos 4 por el primer vector que es 2, 1, más C2 que es 3 que multiplica el vector 3, 2, y a esto le quito menos una vez el vector 1, 2 tiene que ser igual al vector 0, 0. Y vamos a comprobar que sí es cierto. Menos 4 por 2 es 8, menos 8 más 9, menos 1, menos 8 más 9 menos 1, eso sí es 0. Y después es menos 4, a menos 4 le voy a sumar 6 y después le voy a quitar 2 y me queda también 0. Esto también es correcto. Entonces se nota claramente que sí, en efecto, estas constantes hacen que obtenga una combinación lineal con estos tres vectores que sea igual al vector 0, y estas tres constantes son distintas de 0, por lo tanto me está diciendo que mi sistema es de vectores linealmente dependientes. Y bueno, esto ya lo sabíamos, aunque déjame escribirlo. Esto está diciendo que el conjunto de vectores que tengo aquí son vectores linealmente dependientes. Y bueno, esto es redundante, ya lo sabíamos, pues sabíamos que este conjunto tiene tres vectores y por lo tanto debe de existir alguno que sea linealmente dependiente de los otros dos. Pero escoger el que realmente es linealmente dependiente de los otros dos no es tan fácil. No hay una manzana podrida en el montón, todas son iguales. Podría ser este o este, al final podría pasar que cualesquiera dos que tomemos sean linealmente independientes. Pero bueno, espero que le hayas encontrado bastante utilidad a esto que acabamos de ver, porque en el siguiente video voy a ver más ejemplos de esto, así como del espacio vectorial que generan varios vectores.